La muerte del pequeño Gabriel causa un gran impacto y estupor en la sociedad. ¿Cómo aceptar y superar la pérdida traumática de un ser querido, sobre todo cuando es un niño? La depresión es uno de los trastornos más frecuentes en la consulta del psicólogo. ¿Es cierto que determinados alimentos pueden ayudarnos a sentir mejor? Te contamos cuáles son. Otros superalimentos que están de moda: mijo, quinoa, tef, alforfón. ¿Son más sanos porque no tienen gluten? ¿Engordan menos? Y hablamos del color morado de los vegetales. ¿Qué beneficios tienen para la salud? ¿Cómo influye la manera de cocinarlos? Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Aquí comienza Saber Vivir. Buenos días. Lunes de luto, de consternación general por el terrible desenlace de la desaparición de Gabriel Cruz, que fue encontrado sin vida en las circunstancias que todos y todas conocen. Luis, Ana, buenos días. Desde luego es el mayor dolor, Hombre, el por de perder a un supuesto. hijo. Fíjate, Macarena, que no existe ningún idioma que tenga una palabra para referirse al padre o la madre que ha perdido a su hijo. Sí que existe huérfano, que es el Al estado en el que te quedas, ¿no? No, a definir, porque huérfano designa al niño que ha perdido a sus padres. Pero ¿cuál es la situación del padre o la madre que ha perdido a su hijo? Pues el único idioma en el que aparece esta palabra es en el hebreo, es Horesh Shakul. Horesh Shakul es una palabra que hace referencia a esto, está en el libro de Jeremías, y es el único idioma que tiene esta definición, porque experimenta un dolor mucho más fuerte, es antinatural, y por eso es chocante, ¿no? También se dice que el tiempo cura todo, pero yo creo que no hay cosa más dura que sobrevivir a un hijo, y como madre lo digo, ¿no? Sobre todo si encima te le han asesinado. Pero bueno, pues por fortuna la vida sigue para los padres de Gabriel, y bueno, pues tienen que caminar hacia adelante, y además Gabriel nos deja una huella muy bonita en forma de pececito. Lo cierto es que nos plantea muchísimas preguntas, ¿verdad? Un día como hoy. Nos acompaña, tiene la amabilidad de acompañarnos el doctor Enrique Rojas, psiquiatra. Muy buenos días. Buenos días. Experto además en tratar casos extremos de depresión. Decíamos que perder a un hijo deja una huella inmensa. Esta mañana leía que Save the Children ha denunciado que en España en el último año han fallecido 100 niños por causas violentas. ¿Cómo se acompaña a un padre? Este dolor se agrava, claro, en una situación yo diría así. que en estas circunstancias la tristeza hace su residencia en la persona, ¿no? La tristeza, que tiene muchos matices: tristeza, melancolía, tedio, aburrimiento, pena, pero la tristeza es notarial, es rotunda, ¿no? Entonces es muy difícil superar la muerte de un hijo en general, pero en estas condiciones, como decías tú, en estas condiciones de violencia, pues es terrible, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de la melancolía en estos casos es total y es muy difícil sacar adelante. Yo me preguntaba ayer y hoy de qué pasa por la cabeza de esta mujer, porque qué hay en su cabeza. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa, que el mal existe, Esta mujer, el mal es destructivo y dañino. Yo creo que en esa mujer hay tres cosas. Primero, es una mujer que tiene un fondo malo. Estamos hablando de la presunta asesina. De la presunta asesina. Es decir, tiene un fondo malo porque la maldad tiene unos resultados evidentes. En segundo lugar, ella tiene unos celos patológicos, probablemente, que es el móvil que se ve del niño hacia su nueva pareja, ¿no? Y los celos nublan el entendimiento. O sea, los dos grandes componentes de la psicología humana son la inteligencia y la afectividad. La inteligencia es la lucidez de la razón, la utilización de los instrumentos adecuados para tener la lógica, la cabeza bien puesta, y en el caso de la afectividad, pues que haya sentimientos nobles, es decir, de empatía, cercanía, comprensión, etcétera, que eso ha desaparecido, ¿no? Pero son Enrique... las dos cosas. Y en tercer lugar, y muy en tercer lugar, ella tiene un trastorno de la personalidad, porque una mujer que ha estado apareciendo en todas las escenas llorando con la foto del crío en su cuerpo y tal. Y esto, probablemente de fondo hay dos grandes temas: un trastorno de la personalidad histriónico es teatral, una persona que le cuesta pasar desapercibida, que le encanta llamar la atención, y psicópata. Psicópata es una persona que hace daño sin tener sentimientos de culpa. Es un daño frío, seco, distante, glacial. No es, uno puede hacer daño pero con otra y se siente mal de haberlo hecho. No, ella ha mostrado, según dicen las informaciones, una gran frialdad, ¿no? Entonces, son tres cosas: maldad,
la maldad existe por sí misma. En segundo lugar, unos celos patológicos. Y en tercer lugar, ella tiene en el sustrato de su personalidad, en el sótano de la personalidad, un trastorno grave. Enrique. Perdonadme los dos, es verdad que bueno, son muchas las preguntas que nos plantean, pero vamos a fijarnos especialmente en los padres, en la familia, en cómo acompañamos en el dolor. Perdona, Luis. No, sí, yo también quería fijarme en eso, en la situación de shock en la que están los padres. Esto, ¿cómo lo viven ellos desde el punto de vista de la afectividad que comentabas antes? Hombre, es durísimo, la pérdida de un hijo es durísimo, pero en estas condiciones hay que pensar lo que significa durante estos días cientos de personas. Hay una cosa muy bonita que es los nuevos valores de recambio. Uno de los nuevos valores de recambio en la sociedad es la solidaridad. Lo que ha pasado en Níjar y en Almería ha sido imponente. Cientos de miles de personas estaban moviéndose, la prensa, la gente buscando a este crío, ¿no? Y eso para mí tiene un dato muy positivo. Por otra parte, pues una tristeza extraordinaria. Es evidente que el tiempo cura todas las heridas. Es decir, el tiempo es el gran bálsamo, ¿no? Pero claro, esto deja una huella, un impacto en la personalidad extraordinaria. Y que hay que pensar lo que significa un crío de esa edad, con 8 años, en el cual ella parece ser que hacía ver que ella era la madrastra. En Santo Domingo el concepto de madrastra tiene una connotación negativa. Entonces es muy duro pensar que esta mujer fuera capaz de hacer eso, ¿no? ¿Cómo lo ha matado? ¿Qué características tuvo la muerte? ¿Cómo lo metió en un pozo? ¿Lo trajo luego en coche? Es decir, todo eso es macabro, es patético, es kafkiano. Pero Enrique, en el duelo que tienen que pasar los padres, porque el duelo se tiene que pasar, una de esas etapas es la rabia, y muchas veces se expresa rabia pues contra Dios, muchas veces dices, pero ¿cómo has sido capaz de hacerme esto a mí? Contra la pareja, contra cualquier persona. ¿Es importante expresar esa rabia o pasa algo si no se expresa? Es muy importante. La reacción que van a tener los padres es una reacción que se llama reacción adaptativa. Es un concepto moderno que está en el American Psychiatric Association, que antiguamente se llamaba una reacción vivencial. La reacción adaptativa es la respuesta física y psicológica a un impacto extraordinario que produce 5 tipos de síntomas. Una reacción depresiva, presidida sobre todo por la tristeza. La reacción de ansiedad, miedos, inquietudes, desasosiego. En tercer lugar, reacción de ira, lo que comentabas tú, es decir, la revancha. En cuarto lugar, una reacción paranoide. Y en quinto lugar, una mezcla, una especie de caleidoscopio de sensaciones diversas en donde estos 5 elementos suben, bajan, se remueven en torno a esa circunstancia. Y es muy importante esa persona que sea capaz de expresar lo que siente, o sea, lo que se llamaría en un lenguaje freudiano la catarsis, es decir, la necesidad, la rabia de decir, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Hablar es importante, no dejar salir los sentimientos. Claro, hay que pensar, quiero haceros una observación. En relación con el mal, porque el mal existe, hay 3 explicaciones. La primera explicación del mal, por decirlo de una forma un poco pedagógica, la da Rousseau, que dice que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. En segundo lugar, Rousseau corresponde a la Ilustración francesa, final del siglo XVIII. Luego viene Hobbes, que dice que el hombre, hay una frase de él que dice homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre es capaz de devorarse por los otros. Y la tercera concepción del mal es, podría decir, más clásica, que es el hombre no nace ni bueno ni malo, la naturaleza nace neutra, por decirlo de alguna manera, pero el hombre es débil, y es débil en 3 cosas. Débil en la inteligencia. Entonces esta mujer, ¿qué cabeza capaz de montar? En segundo lugar, es débil en la afectividad. Es decir, la afectividad es la capacidad de sintonizar con el otro, lo que son los sentimientos, la cercanía, la compasión. Y en tercer lugar, una debilidad de la voluntad. La voluntad tiene un objetivo. La voluntad es uno de los grandes instrumentos de la personalidad y tiene un objetivo que es el bien. Decían los escolásticos, quiero detenerme en esto, ¿qué es el bien? El bien es lo que todos apetecen. El bien es aquello que es capaz de saciar a la más profunda ser. Doctor, pues nos vamos a quedar con el bien, si le parece, porque quiero seguir con esos valores de recambio que decía usted, la solidaridad que reconforta en un momento como este. Vamos a saludar a Alfonso Ibáñez, es vicedecano del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo se ayuda? Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo se ayuda a unos padres? ¿Cómo se acompaña a unos padres que acaban de perder a un hijo de esta forma? Pues en primer lugar, que sientan totalmente el apoyo tanto de su entorno como de los profesionales que están ayudando y están asistiendo en ese momento a su dolor y a su situación. Alfonso, siempre es conveniente... una pregunta que sí. Se nos surge enseguida, porque los padres, cuando están en esa situación, ¿se dejan ayudar? ¿Dejan que les escuchéis? ¿O hay distanciamiento?
En general siempre hay una serie de emociones y de sentimientos que pueden dificultar, a niveles de comunicación, pueden dificultar la atención, la concentración, incluso los mensajes. Sin embargo, esto llevado a cabo por una serie de profesionales especializados y altamente formados, son capaces perfectamente de superar estas dificultades para que los mensajes y los mecanismos de canalización y de ventilación de todas las emociones y de todos los sentimientos que se producen en este momento puedan suceder y, por lo tanto, las personas puedan desarrollar habilidades y estrategias y capacidades adaptativas que, por supuesto, dentro del dolor y dentro de la desesperación y el malestar, les sirvan para que la situación pueda ser más soportable. Alfonso, yo creo que en eso ha colaborado y mucho, bueno, pues la solidaridad de la gente, el llenar todas las redes sociales con esos pececitos que, bueno, pues que se mandaban en honor a Gabriel. Yo creo que eso es un bálsamo para los padres. Por supuesto, siempre las redes de apoyo social son esas redes que nos acogen cuando tenemos dificultades. Son como las redes de los trapecistas, que si no ocurre nada, pues han pasado desapercibidas, pero si ocurre algo, ahí están y acogen y evitan un daño terrible y un daño mayor. Las redes de apoyo social son fundamentales siempre que estén bien dirigidas, siempre que sean sensibles, altamente sensibles a las dificultades, al malestar y al sufrimiento que en ese momento las personas están teniendo, estas personas cercanas. Es muy importante saber que en este momento se pueden estar produciendo, y es algo que hay que evitar, potenciales trastornos de estrés postraumático de futuro, ya que este trastorno se da tanto en situaciones que lo sufren como en situaciones, en personas que ven, que asisten o que tienen conocimiento de situaciones como estas. Por lo tanto, la colaboración y la participación de todas las administraciones para paliar e evitar este tipo de problemas a corto, medio y largo plazo sería muy importante. Alfonso Ibáñez, vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía, muchísimas gracias por estas palabras. Es importante, claro, el acompañamiento en un momento así. Luis, se me ocurre que en situaciones límite como esta es imprescindible la medicación. Se me ocurre esa pregunta. Casi seguro, sí, porque como bien sabes, esto lo comentábamos, es que va a dar problemas de dolor de cabeza, de insomnio, de irritabilidad, palpitaciones, el estrés postraumático. Esto lo sabe muy bien quien ha pasado un trauma. A lo mejor en el momento en que pasa el trauma, no, pero resulta que cuando ha superado, se ha quitado el apoyo social, entonces es cuando se vienen abajo y necesitamos medicación. Yo creo que en este caso, ¿no? Como tú dices, hace falta lo que se llama en la psiquiatría moderna una terapia integral. En primer lugar, farmacoterapia. La farmacoterapia tiene probablemente dos notas. Una, los ansiolíticos, es decir, fármacos que reducen el nivel de ansiedad que hay en estos momentos. Ansiedad es miedo, inquietud, desasosiego, temores diversos. Es un espectro intermedio de sentimientos timéricos, que son así. En segundo lugar, elevadores del ánimo, probablemente hay a lo mejor no a corto, pero sí a medio plazo, un descenso del estado de ánimo profundo que se mantiene, porque la pérdida de un ser querido es que hay una ausencia objetiva. Tú entras en la habitación y no está ese crío, ¿no? Luego, en segundo lugar, he hecho farmacoterapia, psicoterapia, que son pautas de conducta en las cuales enseñas a alguien a ser capaz de reconstruir su vida, ¿no? Yo suelo decir que la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental, que me reconcilio con mi pasado. Ha pasado esto que es terrible, pero si no es que yo me destruyo. En tercer lugar, socioterapia, relación con gente, contacto con otras personas. Se airea un poco la pena y el desencanto, ¿no? Y luego un poco de laborterapia, es decir, actividades. Esas personas, lo peor es estar solos y sin hacer nada. La soledad y la inactividad son la puerta de entrada a recordar con detalle todo el acontecimiento terrible, ¿no? Entonces la terapia es fundamental, ¿no? Comprender, iba a decir antes, comprender es aliviar y comprender es acompañar, es ponerse en el lugar del otro. La empatía. La empatía. Nos quedamos con la frase, mala memoria y buena salud. Doctor Enrique Rojas, muchísimas gracias por su acompañamiento. Muchas gracias. Yo creo que en cualquier proceso de duelo, que pueda aparecer una cierta depresión después, es muy importante el mantener una buena alimentación. Vamos para allá porque, claro, los padres seguramente tiendan ahora
bueno, pues a estar ahí, bueno, royendo su pesar, y muchas veces se olvidan de que tienen que comer adecuadamente, que tienen que cuidarse. Por tanto, lo primero que pondríamos aquí sería un plato vacío, es decir, llenarle con lo que os apetezca. Es decir, que os apetece comer pavo, pues pavo, que os apetece comer pescado, pues pescado, pero no descuidar esa necesidad y esa obligación de tienen comer, que comer, tienen incluso que cuidarse. el entorno, que de alguna además, manera les ayude. Si en ese plato ponemos, por ejemplo, frutas, verduras, y en concreto hemos elegido el plátano por su riqueza en triptófano, va a favorecer la síntesis de serotonina y eso es bueno para nuestras neuronas. Frutos secos nos aportan energía y además una grasa muy saludable, y hemos puesto nueces porque son ricas en omega 3, o las legumbres, por ejemplo, que son muy buena fuente de vitaminas y minerales, como por ejemplo los garbanzos, y yo tenía aquí pan que le has cogido tú, sí, pan porque integral. Es un integral, fíjate, las penas con pan son menos, dicen, pero bueno, el pan integral, ojo que también tiene gluten, es muy saludable, pero también tiene gluten, lo digo por los celíacos y eso, que tienen intolerancia. Bueno, no pasa nada porque hay cereales que no llevan gluten y también están considerados superalimentos, ¿eh? Es decir, que tienen gran aporte nutricional, beneficios para la salud. Muy buenos días, nos acompaña la doctora Cecilia Sanz, que es experta en aparato digestivo del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. ¿Qué tenemos en el mostrador? ¿Qué nos has preparado? Si empezamos por ahí, mijo. Mijo. El mijo es un cereal que no contiene gluten, por lo tanto está indicado en la dieta de las personas celíacas. Es un cereal que aporta una importante cantidad de fibra y ácidos grasos de alto valor biológico, aparte de una importante cantidad de fibra que ayuda a regular el metabolismo de la glucosa en las personas con problemas de intolerancia a hidratos de carbono o diabetes. ¿Y podría sustituir al trigo? Podría sustituir al trigo perfectamente, y de hecho en celíacos indicado, por supuesto. Además hay mucha gente que lo cuece, pero se puede comer crudo también. Sí, se puede consumir la harina o en copos para distinto tipo de preparados. Y este es más finito, este es un grano más finito, se llama tef. Es casi como una harina, pero son unas bolitas muy pequeñitas. ¿Y este qué propiedades nutricionales tiene? El tef es un cereal que, aparte de no contener gluten, contiene también importante cantidad de fibra, ácidos grasos saludables, mucho magnesio, calcio, tiene gran contenido en oligoelementos, y es verdad que es muy finito y que la mayor parte de las veces se consume como harina para la preparación de tortitas, panes, ese tipo de preparados. De hecho, bueno, en Etiopía hace más de 5.000 años que se consume, y además dicen que tiene un efecto probiótico que favorece la... Por ese efecto que hemos comentado antes también del mijo, que tiene una alta cantidad de fibra y eso ejerce un efecto prebiótico sobre la flora intestinal. Cecilia, ¿y el alforfón? El alforfón en realidad corresponde también a lo que llamamos trigo sarraceno. El trigo sarraceno es otro cereal que no contiene gluten, que también tiene una importante concentración de nutrientes y que en los pacientes celíacos tiene un alto valor, puesto que puede sustituir a otros cereales que sí que contienen gluten y por lo tanto no pueden consumir. ¿Cómo se puede tomar el alforfón? El alforfón también se puede tomar en forma de harinas o de copos, tanto en preparados dulces como salados. ¿Y en una ensaladita me lo puedo hacer? Una ensalada sí, me lo puedo cocer y en una ensalada echar un... Crudo va a estar un poquito duro, sí. Tiene pinta, y muchas veces por el nombre confunde. Trigo sarraceno es como horror y resulta trigo, que no tiene gluten. Y otro que no tiene gluten es la quinoa. La quinoa realmente es una semilla, se considera un pseudo cereal y lo bueno que tiene, ¿verdad?, a destacar es que tiene una proteína completa. Tiene una proteína completa y tiene una concentración de proteínas bastante alta, con lo cual es bastante importante también en las personas que hacen una actividad física importante, deportistas, y lo puede consumir cualquier persona y especialmente los celíacos, puesto que no contiene gluten. Eso me gusta que lo diga, porque dice, vamos a hacer como médicos digestivos la distinción, los celíacos, los intolerantes al gluten son los que no deben tomar gluten, porque se ha puesto muy de moda esto de que la gente tome así sin gluten, sin necesidad. ¿Realmente son más digestivas las cosas sin gluten? No, en una persona que no es celíaca, no. Es verdad que las personas no celíacas pueden consumir productos para celíacos, pero simplemente porque les gustan o porque les gusta hacer una alimentación más variada, pero no porque su salud vaya a mejorar por el hecho de consumir productos exentos de gluten. Eso es muy importante destacarlo. En este libro aparecen platos muy ricos, algunos sin gluten. Ana, por ejemplo, este arroz caldoso de marisco. Bueno, por el hecho de ser arroz, no tiene gluten, por tanto no serviría. Y luego tiene langostas, bogavantes, almejas, langostinos, cebolla, fumet de pescado.
por tanto sería muy recomendable para los pacientes con gluten, no habría problema. Muy rico. Bueno, pues gracias, doctora Cecilia Sanz, por estas aportaciones, por orientarnos sobre los cereales más saludables. Atentos, porque hay alimentos que no solo tienen un precioso color por fuera, sino que también por dentro. Nos nutren y tienen un montón de beneficios para la salud. Vean. Berenjena, remolacha, lombarda, ciruelas, arándanos. Estas frutas y verduras tienen algo en común, su color. ¿Saben por qué son moradas? Se debe a un pigmento llamado antocianina, que le da ese tono violeta característico y que además otorga a estos alimentos muchas propiedades saludables. Entre sus beneficios destaca su alto poder antioxidante, que nos ayuda a combatir el envejecimiento. También nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y del aparato digestivo. Incluso protegen frente a algunos tipos de cáncer y mejoran la memoria, dentro, eso sí, de una dieta equilibrada. Los alimentos morados tienen además muchas vitaminas. Eso sí, hay que saber cómo cocinarlos para que no las pierdan y podamos sacarles el máximo provecho. Nos visita Luján Soler, es nutricionista, decana del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Madrid. Bienvenida. El pigmento es la clave, ¿verdad?, de todos estos alimentos, el tesoro escondido de todos ellos. Bueno, a ver, si vamos a hablar de un grupo de alimentos que serían estos, y en este caso los morados, sí, las antocianinas, como habéis comentado antes, tendrían, digamos, parte del rol de estos alimentos. ¿Y exactamente por qué? Bueno, a ver, nosotros los nutricionistas siempre queremos decir que no hay solo un secreto, que hay muchísimas cosas. Y aquí, además del pigmento, tenemos fibra, tenemos vitaminas, minerales, antioxidantes, que combinándolos con otros alimentos, como otras verduras, otras frutas, legumbres y demás, nos pueden ayudar a prevenir varias enfermedades. Bueno, vamos a ver las variedades que tenemos aquí, todo morado. Sí. Y bueno, hay cosas que reconocemos, alcachofas moradas, tenemos las uvas, tenemos la chicoria, la berenjena española y la berenjena china. ¿Esta es la berenjena china? Claro, al igual que el maíz colorado, la zanahoria. A ver, aquí en España no es tan habitual, pero por ejemplo en Latinoamérica sí podemos encontrar la zanahoria y el maíz de color morado. Y el hecho de ser morado es que lleva esos flavonoides, ¿no? Eso es, a ver, insisto, son fantásticas, pero luego, desde luego, hay que tener mucho cuidado a la hora de prepararlas, ¿eh? ¿Por qué exactamente? Claro, porque hay que tener cuidado. vamos a ver, sobre todo, además del pigmento, luego tienen vitaminas del tipo hidrosolubles que cuando las preparamos en líquido, como por ejemplo cuando las servimos, se pueden perder esas vitaminas y el pigmento en el agua de cocción. Entonces, es muy importante qué alimentos elegimos y cómo los preparamos. Hombre, lo ideal sería poderlos comer crudos. Yo que soy muy crudívora y me como todo crudo. Bueno, sí. Yo, por ejemplo, la lombarda que la tenemos aquí, me la como crudo. La lombarda no hay problema. Ahora bien, el maíz... Bueno, es más indigesto. Pero, por ejemplo, a la hora de cocerlo es muy importante, como tú decías, hacerlo al vapor y hacer trozos grandes. Hombre, yo creo que esto es muy grande, pero por ejemplo... ¿Trozos grandes por qué, Ana? Claro, porque se van a mantener mucho mejor las propiedades. Yo creo que trozos así no estarían mal. A ver, también en esto, como siempre decimos, depende, como los gallegos, porque claro, cuanto más grande, más tiempo puede estar también en la cocción. Entonces, en este caso no habría problema, pero en lo que pueda ser patatas o batatas y demás, o las remolachas, que tarda bastante tiempo la cocción, va a ser un poco relativo, pero sí estoy contigo de que si podemos alternar crudo, cocido, mejor también tomarlo crudo. Luján, porque de hecho cuando los cueces mucho a lo mejor pierden el color morado, se decoloran, claro, ¿no? Si se pasa a uno, eso ¿no? es. El tiempo de cocción es importante para conservar las propiedades, ¿no? Y sobre todo, pues eso, como comentábamos antes, en las vitaminas, la vitamina C, por ejemplo. Mira, ¿tú cuál creerías que es el más cocido y el menos cocido de estos? El más cocido. Claro. Se ha quedado más pálido, más clarito, y este está más oscuro, con lo cual es que efectivamente tiene menos tiempo de cocción. Teóricamente aquí hay más antocianinas. Claro, a ver, en lo crudo está claro que mantenemos más los nutrientes, pero luego hay que ver en cada persona si tiene otras patologías, que pueda ser la mejor alternativa. Por eso que siempre la alimentación, si bien damos consejos a nivel general a la población, luego siempre tiene que ser individualizado en los gustos o patologías que pueda tener la persona. Claro, por ejemplo, en el caso de la lombarda cruda está muy rica, pero también da más gases. Efectivamente. En cambio, si la cocináramos, ¿no? Claro, y luego lo mismo, por ejemplo, la zanahoria, si puede ser rallada con la piel, la lavamos bien, va a ser mejor. Si la tomamos cocida, va a tener otras propiedades. Entonces, pues tenemos que jugar siempre que podamos
crudo y cocido. Y cocinado. Y otra aportación, no ponerse morado, es decir, no comer, no abusar, ¿no? Esto como siempre, un poco de sentido común. Eso me gusta. Para concluir por mi parte no hay nada que sea milagroso. Por eso que, si bien la naturaleza nos da esto que es precioso en cuanto al color y variedad, pero combinándolo con otros colores y otros alimentos. Hombre, lo que sí que está claro es que los colores un poco son como signos, porque los colores morados nos dicen que tienen antocianinas, los rojos nos dicen que tienen licopenos, y en general tenemos que hacer una alimentación multicromática donde predominen sobre todo las frutas y las verduras, que son las que más colores tienen, porque nos aportan muchos nutrientes y además muy pocas calorías, y eso es muy bueno si queremos perder peso. Si es tu caso, si necesitas perder peso, el Club Gente Saludable te recomienda la dieta a tu medida, una dieta que van a hacer en exclusiva para ti y que ya la han seguido más de 52.000 personas en España, pero ahora hay una nueva versión que es mucho más práctica y más útil. Y es mucho más fácil de seguir porque te van a decir lo que tienes que comer de lunes a domingo y además también desde el desayuno hacia la cena. ¿Veis? Hay platos del lunes donde te dicen, por ejemplo, qué comer, te dan las tablas de equivalencias y además te dicen las recetas que tienes que hacer. Yo me he quedado con la receta en concreto de este domingo, donde nos mandan comer berenjena rellena. Por tanto, aquí tendríamos uno de los alimentos morados que nos dicen. Como es una dieta, además, que hacen en exclusiva para la persona que lo solicita, hay recomendaciones específicas. En concreto, esta de aquí está hecha para una persona que tiene artritis reumatoide y le dan las características, bueno, y le dicen qué consejos tienen que seguir para, bueno, pues que mejore su enfermedad. Por tanto, si tú llamas ahora al 902 5505 22 para pedir la dieta o para hacerte socio del Club Gente Saludable, te va a llegar con esta útil tabla de calorías para que la puedas colgar en la nevera. Por tanto, ya sabes, 902 5505 22 o también lo puedes hacer a través de la web en www.sabervivir.es. Aunque en apariencia sean iguales, existe una gran diferencia entre la margarina y la mantequilla. ¿Cuál es la opción más sana? Mañana en Saber Vivir, mantequilla versus margarina. Luján Soler, muchísimas gracias por venir a Saber Vivir. Te esperamos pronto. Algunas palabras estarán conmigo, también pueden ser un bálsamo para la salud, sobre todo en los momentos difíciles. Palabras como gracias, una que le hemos oído decir sin cesar a Patricia, a la madre del pequeño Gabriel, incluso poco después de conocer el terrible desenlace de la búsqueda de su hijo. Pues así nos despedimos con estas muestras de solidaridad que han arropado a la familia estos días y que esperamos que de alguna manera lo sigan haciendo. Escuchamos a la madre, después amigas y conocidas. Quisiera pasaros el agradecimiento a todos los que en estos días nos habéis ayudado en la búsqueda de nuestro hijo. Daros las gracias de lo más profundo de mi corazón y todo ese movimiento que se ha creado de buenas personas, sobre todo de los niños que han dibujado los pescados, de los abuelos y de cada persona que está en su casa, que se quede el amor y que mi pescadito está nadando hacia el cielo.